Bueno, la primera pregunta es, ¿para qué sirve un recubrimiento? Bueno, el principal objetivo de los recubrimientos en el tema de la construcción es brindarle una protección al elemento arquitectónico, pues ya sea contra factores exteriores, por ejemplo la humedad, la radiación solar, etcétera. Y pues su otra función, que no es menos importante, es la de ofrecerle a las superficies distintos tipos de acabados. Existen recubrimientos texturizados, pétreos, pues que son los de piedra, cerámicos, plásticos, etcétera. Y el recubrimiento más básico, pues se podría decir que es el mortero, que es el aplanado de cemento arena, y este se utiliza para sellar los muros y los plafones, etcétera, ya sea desde el interior hasta el exterior. Y pues generalmente sobre ese aplanado se aplica posteriormente el acabado. Ok, la siguiente pregunta es, ¿en qué superficie se aplica el recubrimiento y si el recubrimiento tiene un propósito diferente sobre cada superficie? Los recubrimientos se aplican generalmente en todos los elementos arquitectónicos, como lo son muros, pisos, este, plafones, azoteas, bardas, o sea, me refiero a muros interiores como muros exteriores, y pues cualquier elemento arquitectónico que le quieras brindar un acabado o que le quieras dar pues algún tipo de protección, se le puede aplicar o se le debe aplicar un recubrimiento. Y pues si los recubrimientos varían, depende de los factores a los que se vaya a exponer la superficie. Por ejemplo, en las azoteas es importante aplicar un recubrimiento aislante o impermeable. Y pues un material aislante hará que la losa no absorba a gran escala los rayos solares, y pues de esta manera evitando que se penetre el calor directamente hacia el interior de la construcción. Y el material o el impermeabilizante pues hará que no se filtre el agua. Y de igual manera sucede con los baños o cualquier superficie que estará expuesta a absorber la humedad. Y pues también existen recubrimientos aislantes para muros exteriores que cumplen la misma función, pues la cual es evitar que se penetre tan fácilmente la radiación solar. Bueno, entonces mencionas que el recubrimiento se puede hacer sobre distintas superficies y de la primera que me gustaría hablar es sobre los muros. Y tengo varias preguntas, como qué tipo de recubrimiento en muros hay, cuáles son los tipos de materiales utilizados en este recubrimiento, qué herramientas se utilizan para hacerlo, cómo se hace y también cuál es el recubrimiento más común en esta área donde vivimos. Sí, mira, creo que para los muros es para el elemento en el que podemos encontrar más variedad de materiales que podemos mm, aplicar como recubrimientos para diferentes tipos de acabados. Este, Existen recubrimientos de pues cerámicos, porcelanatos, de piedra, de madera, recubrimientos vinílicos, pueden ser también recubrimientos se puede dejar como el mortero de cemento arena como acabado, puede ser acabado pulido o con algún tipo de textura. No sé, también podemos poner mosaicos, no sé, algún material metálico, cristales, y pues existen muchísimos, así como el más básico, pues que es el que generalmente utilizamos aquí, y creo que en casi todo México, es aplicar el repellado de mortero, cemento, arena, y posteriormente un acabado de pintura, generalmente en el exterior. En el interior también podría ser, o podemos aplicar directamente el yeso. Este, y bueno, ese sería el más común aquí, con pintura o con yeso. Y bueno, para aplicar el recubrimiento siempre tenemos que pues estar seguros de que la base en la que la vayamos a aplicar esté limpia, que esté libre de algún tipo de grasa, aceites, polvos, etcétera. Siempre tenemos que asegurarnos de que la base esté completamente limpia, y ya posteriormente se aplica el recubrimiento para brindarle pues una mejor protección
es más que sea posible que pues nos pueda durar más tiempo sin tener que retirarlo y volverlo a aplicar. Eso pasa por ejemplo cuando aplicamos yeso. Es muy común que el yeso después de un tiempo se le penetre la humedad o pueda empezar a generar hongo. Entonces se tiene que retirar y se tiene que volver a aplicar. Y el hongo pues aparece porque antes de aplicar el yeso, por ejemplo, no se aseguraron de que la base estuviera libre de cualquier tipo de humedad o que no estuviera limpia completamente. Ok, ahora te tengo las mismas preguntas, pero ahora hablando acerca de recubrimientos en pisos. Y la primera es, ¿qué tipo de recubrimientos en pisos hay? ¿Cuáles son los tipos de materiales utilizados en el recubrimiento de pisos? ¿Qué herramientas se utilizan para hacerlos? Para los pisos también existe mucha variedad de productos que podemos colocar, así como piedras, maderas, ladrillos de terracota, adoquín. El adoquín generalmente se utiliza en el exterior para empedrar las calles, y pues es un material que brinda una gran dureza. Granito también muy resistente. Mm, pues los básicos, ¿no? Que son cerámicos y baldosas cerámicas o porcelanatos. Eh, y bueno, en cuanto a la herramienta que se debe utilizar para su aplicación, pues existen unas cruces que se colocan como en las esquinas es para cuando estás aplicando una baldosa cerámica, por ejemplo, para que se pueda dejar una separación entre una y otra y que sea igual en todas las uniones. Es una cortadora de cerámica, una niveleta, espátula, llanas, etcétera. Y bueno, funciona igual que en los muros también. Es necesario que se analice el área en el que se va a aplicar el recubrimiento del piso, si es un lugar húmedo, si es un lugar seco, si es un lugar de mucho tránsito, se podría decir, pues muchas personas vayan a caminar por ahí o de un bajo flujo de personas. Es importante analizar todo eso y ver qué material es el más apto para aplicar ahí en cuanto a la resistencia de este material. Bueno, y las últimas dos superficies de las que me gustaría hablar es sobre plafones y azoteas y las mismas preguntas, ¿qué tipo de recubrimiento hay? ¿Cuáles son los tipos de materiales? ¿Qué herramientas se utilizan? ¿Cómo se realizan? Ok, en los plafones, que pues el plafón es la parte interior de la losa en una construcción, se puede aplicar podría ser un acabado o un recubrimiento similar a los muros interiores. Puede ser acabado de yeso o de pintura. También se puede utilizar madera y bueno, el recubrimiento principal pues es igual a base de mortero, cemento, arena y ya después se le coloca el acabado, como te digo, generalmente aquí en la zona o el acabado de los plafones o es de yeso o es de pintura o es ya sea todo de madera o con vigas de madera. Y en cuanto a las azoteas, pues ahí ya es diferente. En las azoteas se tiene que aplicar pues un impermeabilizante, como te lo había comentado, que es importante aplicarlo para poder evitar que se absorba el agua. También se utiliza, bueno, esto ya no es como recubrimiento, pero pues es parte de evitar que el agua se absorba. También se coloca un chaflán, como todo el, el perímetro de la losa, como para sellar las uniones y evitar que el agua se penetre. Y pues sí, generalmente
en el acabado de las azoteas, pues se coloca el impermeabilizante. Se hace también el aplanado con mortero y ya después se aplica el impermeabilizante. Y ya la última pregunta es que mi equipo y yo tenemos dudas de si hay medidas de seguridad para hacer lo de los recubrimientos. Sí, es importante llevar medidas de protección al momento de aplicar un recubrimiento, ya que los recubrimientos se pueden presentar en estado líquido, pastosos o en polvo. Y al aplicarlo, pues podemos absorberlo y nos puede ocasionar problemas leves como alergias, hasta problemas más severos como algún tipo de problema en los pulmones, ya que pueden afectar directamente a la salud o al ambiente. Y pues no sé si has olido alguna vez las pinturas de vinil acrílicas, las pinturas comunes con las que pintamos pues las casas. Este, bueno, son olores muy fuertes que si estamos pintando en un lugar muy cerrado, por ejemplo, podrían llegar a afectarnos por, la, por los tipos de químicos que las componen. Y de la misma manera funciona con los polvos, por ejemplo, el cemento, el yeso, el estuco, etcétera. Es necesario que usemos guantes y alguna mascarilla que impida que esos polvos sean absorbidos hacia nuestros pulmones. Y también comento pues que es importante utilizar guantes, ya que estos polvos pues son muy secos y tienden a resecarnos la piel.